Análisis, política, comunicación, invitados y reflexiones. todo y más. aquí. En la mira. Hola, yo soy Sofía. Yo soy Sara. Y yo soy Isabela. Bienvenido o bienvenida. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Sara Escobar y hoy en un nuevo capítulo de En la Mira hablaremos sobre sensacionalismo en el marketing político. En el día de hoy traemos como invitada muy especial a Catalina Tavares, una doctora en sociología de la Universidad de Antioquia. Hola Cata, ¿cómo has estado? Muchísimas gracias por venir. Me gustaría que nos contaras un poquitico más sobre ti, o sea, sobre por qué llegaste aquí, o sea, por qué es importante hablar de estos temas, por qué te escogimos para hablar de estos temas y qué te apasiona, por qué sientes que es importante hablar de política y qué te ha hecho hablar sobre esos sentimientos y esa emoción que tiene la política. Y obviamente desde un enfoque de la política de ahora, ¿cierto? Que va muy englosada como a todo este tema del marketing político. Muy buenos días, mi nombre es Catalina Tavares Ochoa y yo soy profesora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Soy socióloga con una maestría en educación y un doctorado en sociología y bueno, interesada por los temas de la política en su dimensión más cultural y social. Agradezco mucho a Laura, a Isabela y a Sara la invitación a conversar sobre emociones y política. Y bueno, creo que es importante pensar en estos tiempos de campaña y en estos tiempos de decisiones tan importantes para la ciudadanía, en el papel que juegan las emociones en estos procesos electorales y en las decisiones de los votantes. Bueno, para comenzar me gustaría comenzar con una pregunta que va a ayudar como a desglosar un poquito más el tema y como a entender un poco más como este fenómeno. Porque es importante para una campaña política causar sensaciones, emociones o sentimientos fuertes en el votante, porque se busca a través de ese marketing, de esas estrategias políticas, causar sentimientos en las personas. Una campaña política, como cualquier política, lo que busca es movilizar a los votantes y dirigirlos hacia, digamos, sus intereses particulares, en este caso, pues, a que voten por un candidato en particular. Y yo creo que si bien hablamos de la importancia y de la necesidad de la racionalidad, digamos, en la política, de debatir con argumentos, de debatir con ideas que tengan un sustento, que se basen en conocimientos, que es también lo que esperamos de nuestros gobernantes, pues es indudable que la emocionalidad nos mueve y que subyace también a todas nuestras acciones positivas o negativas si se quiere. Y por supuesto pues somos seres muy emocionales, ¿cierto? Pero las emociones no están separadas de la razón ni del pensamiento, solo que a veces nos dejamos llevar por impulsos, ¿sí? Y lo que necesitamos es como siempre detenernos a discernir sobre esas emociones que sentimos. Entonces, cuando hablamos, bueno, ¿por qué es importante para una campaña política causar sensaciones, emociones o sentimientos fuertes en el votante? Somos emoción, nos movemos por emociones todo el tiempo. Bueno, hablando del hecho de que los políticos constantemente a través de sus campañas, de estrategias, publicaciones, están como buscando generar sentimientos en nosotros y como alguna emoción, sientes que, o sea, hay como algún ejemplo que nos puedas contar, como donde se pueda vivenciar eso, como donde se pueda mostrar como que en específico se buscó hacer y cuál fue el sentimiento que se esperaba que las personas tuvieran y si ese sentimiento sí logró como tenerse, o sea, como que sí generó algo en las personas y se movilizaron de cierta manera gracias a esto. Ha ocurrido, como ocurrió, por ejemplo, creo que el plebiscito por la paz y la campaña por el plebiscito es un buen ejemplo. En algún momento, el gerente de la campaña que promovía el no en el plebiscito, salió en un medio de comunicación a decir
que ellos estaban queriendo que la gente saliera berraca a votar, molesta, ¿cierto? Lo que subyace a unas emociones negativas como el odio, tal vez como la venganza o como el resentimiento, ¿cierto? Eso pues yo creo que explica muy bien la manera como las emociones son útiles para las campañas políticas y para cualquier campaña publicitaria en general, incluso para el consumo de cualquier producto. Muchas de las campañas, como cualquier otro artefacto que pretenda generar en nosotros algún pensamiento o conmovernos de alguna manera y que eso derive en nuestras acciones, pues apelan a las emociones, porque las emociones derivan justamente en acciones. Las emociones no se quedan solo en algo que siento, sino que eso tiene consecuencias, y yo creo que esa es la importancia de ellas para una campaña política, que al mover las emociones en una ciudadanía, ese movimiento emocional tiene unas consecuencias y deriva en unas conclusiones. En este caso, digamos que la conclusión o el efecto más evidente es el voto. Como tú andas diciendo, muchas veces esos sentimientos pueden causar diferentes emociones en los votantes y emociones fuertes, ¿cierto? Que van a repercutir en un montón de cosas. Esas emociones se pueden convertir en una especie de sensacionalismo que va a llevar como a una manipulación de la opinión pública. O sea, eso que ellos esperan transmitir va a ser sensacionalista y va a causar algo en nosotros. Bueno, yo creo que hablar de sensacionalismo nos saca pues como un poco eh, de ese campo de las emociones. Un asunto es hablar de pasiones, de afectos, de emociones, de sensaciones, y otra es ya dar ese tinte del sensacionalismo, que por supuesto tiene una negatividad ahí, que es explícita y que claro que tiene un efecto sobre la manipulación de la opinión pública. ¿Y por qué una manipulación en la opinión pública, el sensacionalismo? Porque no está basado en argumentos, digamos, como en la elocuencia, en contenidos, sean teóricos, sean políticos, sean sociales, ¿cierto? Eso que es discursivo y que tiene una base y un conocimiento previo, sino que cuando hablamos de sensacionalismo estamos hablando de algo que digamos, como que es apelar a generar, digamos, como una conmoción en la opinión que no necesariamente está basada en hechos reales y en argumentos que sean válidos, que puedan ser contrastables, que puedan ser discutidos, sino que lo que buscan es generar un impacto. Eso del impacto emocional, por ejemplo, que pasa mucho, ¿cierto? Cuando nos dicen es que un candidato cometió algo muy grave, ¿cierto? Y somos una sociedad dispuesta al juicio todo el tiempo. Entonces pasa, por ejemplo, con el populismo punitivo, con esa idea, por ejemplo, en un tema diferente. Pues voy a poner un ejemplo de otro campo, con el tema de las violencias frente a los niños y a las niñas, ¿cierto? De cómo se utilizan ciertas imágenes y utilizan ciertos titulares, que más allá, digamos, de ponernos a pensar qué es lo que hace que una sociedad como la nuestra produzca sujetos que maltratan, que violentan a los niños y a las niñas, lo que buscan es generar, digamos, como un impacto muy fuerte y unos sentimientos muy negativos que derivan muchas veces en unas ideas de castigo que incluso pueden llegar a ser desproporcionadas y que pueden llegar al castigo físico. Es también lo que pasa con una persona, o cuando roba, o cuando hace una acción que puede ser considerada negativa, y que se presenta, digamos, esa imagen al otro, que mueve, digamos, como una emocionalidad donde esos elementos cognitivos y evaluativos no están ahí tan presentes, y que deriva también en unas acciones, ¿cierto? Entonces, efectivamente, hechos de ese tipo
logran generar una manipulación en la opinión pública. Y yo creo que la respuesta, digamos, o eso que concreta la manipulación de la opinión pública es que la gente no realice ejercicios de discernimiento, ejercicios de juicio político, de pensamiento, de conversación, de diálogo, de lectura, de indagación, que permitan que tomen unas decisiones no solo con base en una información, como lo dice la pregunta, sensacionalista, ¿cierto? Inmediatista, sino que tengan en cuenta otros elementos, que no son solo razones y argumentos, por supuesto, que son también emocionales, pero con una base argumentativa importante. Bueno, y como para meternos un poco más en el tema de marketing político, ¿tú cómo sientes que el marketing político se ha convertido en una herramienta importante para generar ese sentir que moviliza? O sea, para causar en las personas esa sensación de que en serio se quieren meter en el rollo, quieren estar en este cuento, les gusta, les apasiona, están confiando en alguien y los mueve ese sentimiento de querer estar ahí, los mueve y les hace sentir un montón de emociones. ¿Tú cómo sientes que el marketing político hace parte como de esas herramientas importantes que causan eso en las personas? Yo creo que el marketing político es una herramienta fundamental porque pues es un campo de profesionalización, es un campo de conocimiento muy especializado donde se ponen en juego distintas estrategias, distintas técnicas para llegar a las poblaciones. Hay un conocimiento ahí profundo, hay un estudio también muy sistemático, eh, como, como se hace, como lo decía anteriormente, también para la oferta y la venta de cualquier otro producto, porque finalmente esto del marketing nos lleva a ese campo, ¿cierto? A cómo vendemos, a cómo ofrecemos. Y por supuesto que ese marketing ha venido utilizando herramientas alusivas a las emociones, a los sentimientos, y con base, pues por supuesto también en realidades muy concretas que hemos vivido en el país, de corrupción, de injusticia, y bueno, el asunto es que hay una diferencia, creo yo, en las campañas que tienen un marketing político mucho más fuerte, porque también son campañas que tienen grandes presupuestos y en ese sentido pues logran por muchos medios, por los medios masivos de comunicación, con vallas gigantes o llegando a los lugares más recónditos a los que solo se llega en campaña política, porque no se llega luego para ejercer las políticas prometidas en las campañas. Y terminan, por supuesto, incidiendo en un número importante de la población. Entonces, claro que aquellos candidatos que no tengan, digamos, un programa o un marketing político muy fortalecido, claro que también llevarán de alguna manera de perder en una contienda electoral. Bueno, aquí estaría entrando como el tema donde muchas personas como seguidores fanáticos empiezan a replicar como cualquier información del candidato, ¿cierto? Y se convierten como en esos defensores de los candidatos. Entonces, como que se debe tener en cuenta para no caer en las dinámicas del sensacionalismo y volverse fanáticos. Creo que hay un riesgo, por supuesto, cuando se replica y se replica información sin que haya pasado por un ejercicio de cuestionamiento, de indagación, de pregunta, de consulta, de investigación de qué es lo que los medios están promoviendo, ¿cierto? Y ahí yo creo que hay un efecto grave en el ejercicio, digamos, de pensamiento crítico. Yo creo que nosotros tenemos que tener una alerta, la pedagogía es fundamental, la formación de una ciudadanía crítica que viene desde la infancia, la juventud, que pasa por las instituciones educativas, pero que pasa también por la familia, por los espacios cotidianos de socialización política. Creo que es muy importante mantener, digamos, como una conciencia muy activa de estos juegos que se pretenden, digamos, como en los que se pretende incluir, pues, digamos, como a la ciudadanía, y es ese el sensacionalismo, ¿cierto?
Nos acabas de mencionar una palabra muy interesante que es lo del juego político. Háblanos un poco más de eso. ¿Cómo así que el juego político? ¿Por qué lo mencionas? ¿Por qué es relevante en este tema? Si digo juego, porque termina siendo, digamos, como acciones que emprende la población muy desde la base, pero que no tienen ni siquiera una relación directa o beneficios concretos de los candidatos que están defendiendo y que los defienden con ese fanatismo al que hace alusión la pregunta. Entonces yo creo que efectivamente es en el ejercicio crítico de la ciudadanía, una ciudadanía que no traga entero, ¿cierto? Que no se queda con lo que aparece, con lo que aparece en los medios tradicionales de comunicación, que busca medios alternativos, que busca otras fuentes de información, que busca la conversación, que busca el diálogo con diferentes personas, con diferentes perspectivas, que lee directamente los programas de cada uno de los candidatos. Es esa ciudadanía que duda, que siempre está inquieta, que no se queda con eso que le ofrecen de primera mano, sino que siempre intenta ir más allá, buscar más allá. Yo creo que esa es la clave más importante y es una clave fundamental para no caer, digamos, como en esas trampas que nos puede poner el marketing político. Y digo trampas que son las mismas que un sistema capitalista y neoliberal todo el tiempo nos pone, y es hacernos creer que si consumimos un producto, determinado producto, eso va a derivar en una mejor imagen, en una mejor vida, ¿cierto? Entonces, el asunto es discernir, porque por supuesto cada uno de nosotros tendrá la capacidad de decidir qué es lo que consideramos bueno, malo, bello, feo, positivo, negativo, sí, y sobre todo tener esa conciencia de qué nos hace bien a nosotros, qué nos puede generar unas mejores condiciones de vida, una mejor calidad de vida, y no solo a nosotros, sino también a otros grupos, a otras personas que con seguridad tendrán condiciones menos favorables que las que nosotros tenemos. Entonces es esa la invitación, a pensar, siempre a pensar, a no declinar en el pensamiento y a comprender que esas emociones que nos mueven las campañas políticas son emociones que siempre tienen una base experiencial y también de conocimiento previo. Bueno, Cata, en serio, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratico, por ser parte del programa, por sacarnos este tiempo y pues por ilustrarnos con tu conocimiento. La verdad siento que fue una charla muy grata, que se aprendió demasiado y que sirve mucho como para estas épocas electorales, para entender muchas cosas y tratar como de ser un poco más conscientes sobre lo que estamos consumiendo de esta manera política y también de lo que queremos transmitir y la manera en cómo vamos a votar y la manera en a quién le vamos a creer, qué vamos a difundir y qué vamos a hacer. En serio, muchas gracias por sacarnos el espacio. Bueno, agradezco mucho esta invitación a conversar de estos temas pues, que son tan importantes y necesario debatir en estos tiempos coyunturales y tiempos de campaña en el que todos y todas nosotras pues, vamos a tomar unas decisiones importantes que ojalá sean decisiones muy bien pensadas y también muy bien sentidas. Y bueno, a todas y todos, espero que hayan disfrutado este capítulo, que hayan aprendido un montón como nosotras, que hayan entendido un poco más la importancia del sentir en la política y no solamente desde el tema de la manipulación a través de sentir, sino también porque la política somos todos, la política somos nosotros la construimos y es importante sentirla y sentir que nos pertenece y somos parte de ella. Entonces también es muy interesante como poder entender todo lo que la rodea. Y esperamos que les haya gustado un montón y que les sirva mucho como en estas épocas, en estos momentos tan importantes que está atravesando el país. Análisis.
política, comunicación. Invitados y reflexiones. todo y más. Aquí. En la mira. Hola, yo soy Sofía. Yo soy Sara. Y yo soy Isabela. Bienvenido o bienvenida.